Muy buenas tardes, estamos felices de estar nuevamente juntos aquí, ahora en el primerísimo Congreso Internacional para las Familias Trascendencia Generacional. Padres cristianos generan hijos cristianos. Estamos de verdad muy alegres y muy agradecidos con el Señor de estar nuevamente juntos. Mi nombre es José, soy pastor juvenil de la Iglesia Cristiana Cosecha, soy psicólogo, soy misionero, soy esposo y también soy hijo de dos amorosos y poderosos suegros cristianos. Y tengo el privilegio de estar nuevamente junto a mi amada esposa. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí en este día tan especial. Soy Daniela Branada, soy psicóloga, ministra de alabanza, pastora juvenil y también hija de dos padres cristianos. Y estamos aquí por un tema especial, un tema potente, que es el iremos hasta lo último de la tierra. Nuestros padres nos enseñaron cómo. Con ese tema ya, con ese objetivo, pensando en lo que el Señor ya me va a hablar en este día, porque nos lo ha hablado a nosotros ya. Amén. Saquen sus Biblias, tengan sus lápices y sus cuadernos a mano, porque el Señor ya ha ido revelando en este día, pero va a seguir revelando palabra de bendición para ti, de edificación para ti y para tus generaciones. Lo creemos, apropiatelo, es una promesa. Hay palabra específicamente para ti. Amén. No es genérico, no es así como, es para ti. Tú que viniste hoy, esta palabra tiene tu nombre. Así que nada, te bendecimos y vamos a ello. Por supuesto, este título tiene, por favor, tiene una importancia muy particular y muy vital dentro de él mismo. Amén. Que es que, por supuesto, nosotros estamos yendo hasta lo último de la tierra. Por eso estamos desde Madrid conectados contigo. Pero también tú estás llamado hasta lo último de la tierra y así tus hijos y tus generaciones. Recuerda que el título dice que hay que ir hasta lo último de la tierra. Pero también el título dice que son los padres quienes enseñan cómo hacerlo. Amén. Vamos entonces. Era muy pequeña cuando ya empecé a tener conciencia de que hablaba con Dios y que Dios me revelaba a través de su presencia. Sentía su presencia muy fuerte. Debo haber tenido unos 10 años cuando los sábados en la mañana mis padres me decían que iban a tener un tiempo de hablar con papá, de hablar con Dios. Y yo sabía que no era solo un tiempo de oración e intercesión, de pedir por los enfermos, orar por la iglesia, orar por la familia. No era solo un tiempo de peticiones a Dios, era un tiempo también de hablar, de conocerlo y de estar en profundidad tiempo con Él. Y recuerdo también que iba y bajaba de las escaleras de mi casa y tenía que pasar por la pieza de mis padres y los escuchaba hablar con Dios. Eso era parte de mi infancia, parte de lo que recuerdo. Luego subía, me divertía, hacía otras cosas, pero eso siempre fue parte de mí. Eran tiempos no solo de orar, sino que también de preguntarle cuál era su voluntad para nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestra hija. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor, que hagamos hoy? Era incluso cosas muy cotidianas. No eran cosas necesariamente relacionadas a un culto especial o a una celebración especial, de una reunión especial, sino que era lo cotidiano de lo cotidiano. No sé si recordarán los que estuvieron en el congreso pasado juvenil que el tema que hablamos se llamaba El cielo gobierna. Y en este estudio de lo que significa que el cielo gobierna, fuimos haciendo un repaso por la Biblia y dándonos cuenta, estudiando que el Señor daba sus instrucciones y expresaba su voluntad de manera muy directa y muy específica. Es decir, a Adán
en el Edén le dice, haz esto, nombra a los animales, haz esto otro, muy específico. Luego con Noé construye el arca con ciertas dimensiones, de tal y tal forma, pone a los animales de tal y tal otra forma, los animales van a llegar así o asá, y Noé de manera muy contento y muy feliz lo hacía. Y así por cada uno de los libros de la Biblia vemos, de los 66 libros de la Biblia, vemos cómo Dios expresa su voluntad directamente al ser humano. Esto no es solo una metáfora, no es algo para que suene bonito y que uno lea la Biblia y diga, oh sí, el Señor estaba en control de todo, sino que es algo que podemos hacer realidad hoy en nuestras vidas. Amén. Cuando vamos al Padre en oración, nuestra oración más importante debe ser, Señor, haz tu voluntad, así como en los cielos, aquí en la tierra. Eso quiere decir, así como con los otros hombres de la Biblia, conmigo, expresa tu voluntad en mi vida y en mi familia. Eso significa, haz tu voluntad. Pero para ir a su voluntad, para conocerla, para saberla, para profundizar en ella, hay que pasar tiempo de intimidad. No se trata de en la mañana yo le digo al Señor, Señor, cuida mi andar diario, cuídame en el trabajo, cuídame en esto y en esto otro, amén. Gracias, Señor, por tu fidelidad. No es solo eso. Es apartar un tiempo específico para conocer su voluntad, para estar en intimidad con Él, para saber lo que Él quiere hacer con sus hijos. ¿Y por qué es tan importante esto en este congreso? ¿Por qué lo traigo de vuelta? Porque trascendencia generacional tiene que ver con un diseño perfecto, con un proyecto de Dios para sus generaciones, con un plan, Amén. con un diseño dado por Dios, descrito en su palabra, para sus familias, para su pueblo, para el pueblo de Dios. Para eso debemos conocer su voluntad, estar en intimidad y conocer esta experiencia, esta estrategia que se llama trascendencia generacional. Pero ¿cómo era un día normal en la vida de esta hija única de pastores, hija de pastores? Recuerdo que era muy pequeña y como era hija única, mi imaginación estaba estimulada al máximo. Yo era capaz de disfrutar la mañana entera jugando sola, jugando, entreteniéndome con mis juguetes, con mis muñecas, con animalitos de peluche que tenía, dándoles vida. Pero también recuerdo que en esos años, estamos hablando del 98 al 99, algo que en particular hacíamos algunos fines de semana era ir y alquilar películas, arrendar películas. Y existía una cadena, una franquicia de alquiler de películas llamada Blockbuster, algunos la conocerán o la recordarán. Y cuando íbamos, yo iba muy emocionada, muy ilusionada por las películas que íbamos a ver. Y recuerdo que una de ellas la vi muchas veces, porque claro, hay que recordarla, si a uno le gusta, después tienes que entregarla. En esa época se veía, yo las veía muchas veces. Y todas las veces que la veía me emocionaba un montón, me conmovía en extremo. Es una película llamada En la búsqueda o En busca del Gran Valle. La Tierra antes del tiempo se llamaba. Y el protagonista de esta película era una película de animación infantil. El protagonista era un dinosaurio de cuello largo y sus amigos y las aventuras que iban descubriendo en esa época. Estamos hablando de 20.000 millones de años atrás, en la era de los dinosaurios. Y lo que me conmovía en profundidad era cómo expresaba sus emociones, las situaciones que iban conviviendo, que iban viviendo, los obstáculos que superaba Pie Pequeño, que era el dinosaurio protagonista. Una de esas fue la muerte de su madre. Estos dinosaurios iban yendo hacia el Gran Valle porque en el lugar donde estaban ya no había vegetación, las plantas se habían ido, no había hojas y debían buscar el Gran Valle. Yo me emocionaba hasta las lágrimas cuando el Señor me iba revelando esto para contarles en este mensaje, porque desde muy pequeña el Señor me iba dando spoilers y contando que iba a tener que ir en búsqueda de la tierra prometida. Y entonces estar viviendo eso, estar contándoles esto aquí hoy en Madrid, después de haber pasado por un periodo de búsqueda de esa tierra prometida,
es como hacer vida lo que viviste Amén. años atrás. Es muy fuerte. Una de las cosas que más me enseñaba o que más me conmovía fue la muerte de la madre de este dinosaurio. Como son manadas de dinosaurios, estaba lleno de peligros. Y en un momento la madre muere. Antes de decirle unas últimas palabras al dinosaurio, él se queda llorando, yo me conmuevo con el dinosaurio, veo su dolor, sufro con él siendo muy niña. Y no es un llanto que uno pueda decir, oh, qué traumático para la niña ver esto. No fue así. Era un llanto, yo me sentía profundamente acompañada en ese estar conmovida en el dolor del otro. Nunca me sentí mal de una forma extraña. Yo niña sabía que eso era una película. Yo niña sabía que esos monos animados o esa animación no era realidad. Aún así lograba conmoverme profundamente el dolor del dinosaurio. Y bueno, surgen cosas más allá de lo que la madre le dice, le da esperanza a su hijo y fallece. Y Pie Pequeño tiene que buscar su vida, tiene que seguir adelante, tiene que seguir caminando. Luego encuentra a sus abuelos en el camino hacia el Gran Valle y también encuentra más amigos. Encuentra amigos de otras especies, una Triceratops, que era una amiga súper intensa, y así otros compañeritos distintos en el camino. Y recuerdo también que había momentos en los que con esta compañerita Triceratops tenía encuentros muy intensos, porque, como les digo, ella era de un carácter muy fuerte y muy llevada a sus ideas. Entonces había momentos en que Pie Pequeño le respondía de forma bien fea y ella, dolida, se iba. Y él no entendía por qué la molestia de ella si ella trataba a todos igual. Pero en ese momento, la niña Daniela aprendía habilidades sociales. En ese momento, mirando a ese dinosaurio, yo aprendía que, entonces él se puede disculpar, porque él lo hacía. Él se daba cuenta del dolor de su amiga, no lo entendía, pero se daba cuenta de que tenía que pedirle perdón. Y se acercaba a la amiga y reparaban el vínculo y seguían siendo amigos y seguían las aventuras. Pero ahí, en esas interacciones, yo niña aprendía también cómo interactuar con mis demás pares, con mis demás amigos. Y el Espíritu Santo me ministraba, me conmovía, me hacía empatizar, me hacía entender lo que vino a hacer a Jesús a la tierra: consolar, dar amistad, dar fuerza, dar ánimos, levantar al caído. Eso era lo que hacía este dinosaurio. Por eso es muy importante que ustedes, padres, sepan lo que ven sus hijos. Amén. Mis padres no alquilaban una película aleatoria, cualquiera, la que se me ocurrió. Ellos también leían la parte de atrás de la película, sabían cuál era la sinopsis, de qué se trataba. Por lo tanto, su hija veía cosas que eran de edificación, Amén. no cualquier película. Por favor, padre, infórmate, madre, de lo que tus hijos están viendo en las pantallas, porque lo que sea que estén viendo les está educando, lo que sea que estén viendo les está enseñando, para bien o para mal. Las pantallas educan, lo que ven educa, y es fuerte que muchas veces, más que lo que decimos, aprendemos lo que vemos en los demás. Por favor, invierte y dedica tiempo en saber qué es lo que tus hijos están consumiendo, que no les eduque el mundo. Unos años más tarde, en una Navidad, me regalaron una Biblia ilustrada roja. Era maravillosa. Era un regalo que me siento y me hace recordarme tan feliz siendo una niña, porque era grande, yo podía ver todas las imágenes de las historias bíblicas. No era como lo que puede aburrir a un niño usualmente, que es abrir una Biblia con una letra muy pequeña y llena de texto que no entiendes. No, esto era algo totalmente adecuado para mi edad en esa época. Yo la olía, me encantaba el olor, me encantaba ver las imágenes, ver en el principio Dios creó los cielos y la tierra y ver estas ilustraciones hermosas, casi de cómic, pero muy bellas, de todas las historias bíblicas a color. Era hermosa. En esos años, mis padres comenzaron a leer conmigo la Biblia en las noches. Y era como una historia. Y yo quedaba con un gusto a poco tremendo. Así como, no, léeme más.
no suficiente, me decían. Y eso me hacía a mí querer buscar más, querer saber qué más había, querer involucrarme en la lectura, en el aprender las historias bíblicas. Ahí veía todas las historias de la Biblia reflejadas. Eso me hizo querer buscar mucho, mucho más. Yo en realidad nunca vi un padre, y esto lo recuerdo profundamente con el caso de la Biblia, porque nunca vi un padre que leyera la Biblia y después no hiciera lo que ahí decía. Yo nunca vi un padre que yo dijera, esto no me suena, ¿por qué haces eso si la Biblia dice esto otro? Yo nunca tuve esa experiencia, no la recuerdo, porque mis padres, lo que decía la palabra de Dios, eso hacían. Me acuerdo que vamos a preguntarle al Señor cuándo vamos a irnos de viaje. Vamos a preguntarle al Señor qué hacer porque estás enferma y vamos a preguntarle si vas al colegio. Vamos a preguntarle al Señor qué hacer en caso de esto. Y nunca ellos me dijeron, el Señor dijo esto, pero en realidad vamos a hacer otra cosa. No, es que el Señor dijo esto, pero no nos parece, así que mejor vamos a hacer esto otro. O vamos a hacerlo a nuestro modo, o no le vamos a preguntar al Señor cómo hacerlo. Nunca fue así. Ellos le preguntaban al Señor todo lo cotidiano de la vida. El testimonio y la consecuencia de mis padres caló profundo en mi vida, porque nunca vi un testimonio de que no hicieran lo que Dios les decía que hicieran. Nunca les vi omitir su palabra, ignorarla o no hacerle caso de frentón. Tenían sumamente enraizado el temor de Jehová, porque su palabra es vida. Y no vamos a desobedecer a Dios por nada del mundo. Amén. Queremos desobedecer a Dios. Y eso caló tan profundamente en mi vida. Totalmente. Me abrieron la puerta estrecha de par en par. Me hicieron el camino fácil. Me mostraron, este es el camino angosto por el cual debes pasar y por el cual no muchos logran entrar. Está señalado, está indicado con luces, con focos. Este es el camino que debes seguir. Te lo mostramos en nuestras vidas. No era un solo decir de palabra lo que debes hacer. Era nosotros hacemos esto, por tanto tú puedes. Nosotros lo hacemos, nosotros seguimos la voz de Dios, por tanto tú puedes. Si nosotros podemos obedecer, tú puedes obedecer. Si yo, mi padre, cuando era joven, tuve que dejar el fútbol, mi pasión, porque Dios me llamó a la tierra de Antofagasta, a otra cosa, donde conoció a mi madre. Si tú puedes dejar cosas por Cristo, si yo pude, tú también puedes. Amén. Y mi padre me relataba estas historias de su juventud y de cuando conoció a Jesús para mostrarme que su vida hablaba de Cristo como testimonio. Mi madre me decía, yo tuve que dejar teatro porque el Espíritu Santo me reveló que el teatro no era compatible. El teatro donde yo estaba, en la academia donde yo estaba actuando, que era una academia profesional de teatro, no era compatible con la vida cristiana. Y eso me abría los ojos a mí. O sea, si mi madre pudo dejar algo que amaba, yo también puedo dejarlo por Cristo. Cristo lo vale y lo vale todo. Amén. Cristo lo vale todo. Cualquier renuncia es poquísimo en comparación a lo que Cristo hizo por ti, en relación a lo que Jesús hizo por nosotros de sacrificar su vida para que le conociéramos y tuviéramos contacto y vía directa con Dios el Padre. Todo allanado. Y quiero que vayamos profundizando en la parte de este tema hasta lo último de la tierra. Iremos hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa esto? Y hay 3 versos en la Biblia que dicen y mencionan hasta lo último de la tierra. El primero está en Isaías. Así que, por favor, abran sus Biblias en Isaías 62, del 10 al 12. Y dice así: pasad por las puertas, barred el camino al pueblo,
allanad, hacérselo fácil, que puedan pasar. Retira los obstáculos, quita las piedras, Sí, Señor. alza pendón a los pueblos, muéstrales que este es el camino por el cual deben pasar. Amén. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra, lo magnífico que él va a hacer. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. ¡Wow! Cada uno de estos 3 versos, más adelante vamos a mencionar los otros 2, menciona cosas que complementan al otro y refuerzan al anterior. Si nos enfocamos en el primero, inicia así: pasad por esta puerta, barred el camino para que pasen los pueblos, señala cuál es la puerta correcta, la estrecha. Háblale y muéstrale a los gentiles por dónde ir, a los que te ven, a tus hijos en primer lugar. Amén. Muéstrales por dónde ir, cuál es el camino que deben seguir, señálalo con banderas. Diles, este es el camino de la vida, vengan por aquí, deben seguir este camino como Juan el Bautista. Preparad el camino para la venida del Señor, enderezad sus sendas, los caminos torcidos que sean enrielados, que sean enderezados, y los caminos ásperos, los caminos difíciles, allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Los caminos difíciles serán allanados. Esa es nuestra labor como padres. Allanar el camino a nuestros hijos. Sí, Señor. Hacérselos fácil, no hacérselos difícil. Quitar los obstáculos. El profeta nos responsabiliza a nosotros. Isaías nos responsabiliza. Dios nos responsabiliza Amén. a nosotros. Ellos deben vernos en consecuencia con la palabra de Dios para saber el camino por donde deben seguir. Hácelo fácil para tus hijos. Si supieras cuántas veces mi padre tuvo que devolverse a buscarme algo que había olvidado para un ensayo. Infinidad de veces. Infinidad de veces, porque tenía tantas cosas que hacer que se me quedaba. Estaba en la puerta, yo lo había dejado. Pero a último momento se me quedó eso que debía llevar y que era tan importante para el ensayo. Y mi padre, con toda la paciencia del mundo y el amor del mundo, me decía, tranquila, yo te lo llevo. Te dejo en el ensayo y yo me devuelvo a buscártelo. Devuélvete a buscar eso que a tu hija se le olvidó para el ensayo, que a tu hijo se le perdió, se le quedó. Hácelo fácil. Cuando tus hijos están en la iglesia, no los quites de ahí. No te quejes porque están en la iglesia. Amén. Conviviendo con sus hermanos, con sus amigos, con sus pares, sirviéndole al Señor. Es en el mejor lugar en el que pueden estar. Gloria a Dios. Y no se trata esto de ser padres perfectos, que no podemos. Solo hay uno. Nuestro Dios, Padre, es el único perfecto. Pero sí se trata de reparar el vínculo, de si me equivoco como padre, ir a mi hijo a pedirle perdón, a decirle lo siento, no te debí gritar. Las veces en que mi padre y mi madre me pidieron perdón por algo, fueron las veces en que en más alta estima yo los tuve. Porque ellos, mis padres, que se merecen todo, la vida entera, reconocieron su error y vinieron y se agacharon a mi altura y me dijeron, hija, lo siento, no te debí gritar. Hija, lo siento, no te debí decir lo que te dije, perdóname. Hijo, no, lo siento por no estar tanto en casa. Voy a estar más, voy a atender más, voy a ponerte más atención. No hay padres perfectos. Pero repara los vínculos, acércate, entrega amor, entrega cariño, entrega un oído atento para escuchar su necesidad. Lo afectivo, los afectos son lo que sanan, el vínculo y la relación con Dios y con los demás son lo que nos sanan. La interacción con otros, el yo poder reconocer a mi esposo y decirle,
te he hablado feo, no debía hacerlo, perdóname. Es lo que nos hace volver al encuentro. Amén. Esto empieza a tejer un hermoso y amoroso telar de seguridad y confianza, de afectividad y amor, de encuentro y de respeto y escucha sin límites, sin condicionantes dentro de la familia, donde se muestra la bondad de Dios, la solidaridad del Padre entre nosotros. Esto es renacer y entender cuál es el amor incondicional del cual nos habla su palabra entre nosotros primero. Esto empieza a crecer gracias al importante rol de aquellos padres cuidadores afectuosos y amorosos que ponen límites, pero con amor a sus hijos. Es el ponerme en el lugar del otro, es el empatizar, es la compasión, es el entender la vivencia de mi hija, que aunque tenga 4 años y está llorando desconsoladamente porque algo se cayó, porque un juguete se perdió, es yo poder decirle a mi hija, te entiendo, tranquila. Es acogerla en su pena, porque ese dolor es tan real como el dolor que puedes estar sintiendo tú porque te despidieron de tu trabajo. Así de real es para ella. Aunque la magnitud, la diferencia, la importancia puede ser totalmente distinta, el sentimiento es el mismo para ella de 4 años que para ti adulto. Sin afecto, sin amor, todo se detiene, no hay desarrollo. Se estanca el desarrollo. ¿Por qué dicen que a las plantas hay que hablarles bonito? Si a las plantas hay que hablarles bonito para que crezcan, imagina cuánto a un ser humano. Amén. De todas las especies en el mundo, los bebés, el ser humano en su estado más pequeño, es el ser más vulnerable y necesitado de cuidados que cualquier otro en la especie. Son los bebés que nacen más inmaduros y necesitan especialmente el cuidado de adultos, sus padres y madres, que se ocupen de ellos durante largos periodos. Si esto no ocurre, el bebé solo va a salvarse y va a sobrevivir si otro adulto del grupo familiar o de la comunidad le brinda esos cuidados. Sin esos cuidados, el bebé no sobrevive. Esta inmadurez determina la extrema dependencia de los bebés, de la calidad, la cantidad y la permanencia de estos cuidados y de estos afectos, de este encuentro, de este suplir sus necesidades. Es totalmente necesario para que puedan desarrollarse y crecer sanos. Ahora, diferentes investigaciones y experiencias han mostrado que hay niños y niñas que reaccionan de maneras totalmente distintas ante la adversidad, pudiendo algunos superarlo y otros no, dejándose llevar por el dolor y deteniendo su desarrollo. Este fenómeno se conoce como resiliencia, que es la capacidad que cada ser humano posee de poder salir adelante, de desarrollarse bien, de seguir proyectándose en el futuro a pesar de las dificultades y las adversidades de su entorno, de los traumas graves incluso. ¿Y por qué es importante que la Iglesia comprenda estos conceptos? Porque es una forma concreta y precisa de comprender el amor de Dios, el amor del Padre con sus hijos. Fue así, Jesús fue así, Jesús fue al paralítico, un hombre completamente desechado en la sociedad de la época, un hombre con traumas físicos severos y quizás cuantos emocionales. ¿Y quién se acercó a él? Jesús. Amén. ¿Quién se acercó a la mujer samaritana, despreciada por ser de Samaria? Jesús. ¿Quién se acercó a Zaqueo, un pequeño que nadie consideraba, una persona de baja estatura que ni siquiera era bien visto? Jesús. Y no solo se acerca, lo invita a su casa. Gloria a ti, Señor. Jesús es ese que mostraba su amor y nos hacía crecer y transformaba a los discípulos y dejaba a su paso un sentir de propósito. Tú tienes propósito y proyectaba a futuro a todos los que estaban a su alrededor. Bajo él era un mover de resiliencia. Donde él pasaba, las personas sanaban. Donde él pasaba, las personas crecían, se desarrollaban y buscaban más.
La resiliencia tiene que ver sobre todo con los vínculos afectivos que los adultos podemos proporcionar a los niños y adolescentes en nuestra iglesia y en nuestro hogar. Así parte y evoca además un fenómeno natural que se produce en el desierto de Atacama. El desierto de Atacama es uno de los desiertos más áridos, sino el que es más árido y seco del mundo. Pero basta con que caigan unas pocas y escasas gotas de lluvia para que crezca un jardín florido en todo el desierto. La resiliencia es similar, solo que la diferencia es que no emerge de manera espontánea frente a una adversidad. Emerge a partir de un proceso en donde el vínculo con un adulto significativo me levanta, me eleva y me sana. Me encanta escuchar a mi esposa cuando cuenta estos hechos, porque no son solo historias, son eso, son hechos, son parte de la vida real. Yo conozco a esos padres, por lo tanto sé lo que es esa trascendencia. El segundo versículo que habla respecto a ir a lo último de la tierra está en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Te invitamos a que puedas ir a buscarlo. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me encanta este versículo porque te hago una pregunta. ¿Notaste algún ápice de duda en él? ¿Notaste alguna intención de hacer un trato? Discípulos, yo les doy esto y ustedes van hasta el último de la tierra. ¿Notaste que Jesús se acerca y les pregunta? ¿Les gustaría ir a lo último de la tierra como para saber? No. Lo que aquí ocurre es el Señor manifestando su voluntad. El Señor dice: recibiréis poder, por lo tanto ocurrirá. El Señor dice: recibiréis al Espíritu Santo, vendrá, estará en vosotros, ocurrirá. El Señor dice: me seréis testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero no lo pregunta, Él dice: será así. Es un versículo tan declarativo de parte de Dios. Así serán las cosas. Es precioso, es potente, está lleno de la voluntad del corazón del Padre. Cuando este versículo dice: me seréis testigos, en hebreo su traducción es: me seréis de testimonio. Testimonio. Amén. Que del griego se traduce como martus. Esa es la palabra que se usa en este versículo en su traducción griega. Y martus es dar la vida. Anota esto. Martus, dar la vida para mostrar algo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Está diciendo: recibiréis poder, tendréis al Espíritu Santo y daréis la vida para mostrar aquello. Y después remata, porque nos dice dónde. Y hace una sucesión. Y nos menciona a Jerusalén, nos menciona a Samaria, nos menciona a Judea, en la cual de estos tres territorios, claramente diferenciados de forma geográfica, con cada uno sus características en relación a la otra, Jerusalén viene a ser tu casa. Jerusalén, la casa de sus discípulos. Padre, madre, estamos llamados por Dios, estamos instruidos por Dios, nos está diciendo Él que lo hagamos. ¿Qué cosa? Mostrarlo. Tenemos que mostrar a Jesús, tenemos que dar la vida para mostrar a Jesús en nuestra casa. Este versículo es conocido como el versículo que marca el antes y el después en la existencia de la iglesia. Por muchos es conocido así. Es decir, este versículo, si yo lo hago esto en casa, estoy haciendo iglesia en mi casa.
Si yo hago esto en mi casa, estoy discipulando en mi casa, estoy pastoreando en mi casa, estoy evangelizando en mi casa, estoy llamado a poner a Jesús en mi hogar. Eso primero. Quiero ir a hablar con otros en mi trabajo. Amén. Hay que hacerlo. Primero háganlo en casa. Doy la vida sirviendo en la iglesia. Amén. De eso se trata. Hágalo en casa. Amén. Alabo, salto, danzo, grito. Me ofrezco para hacer las cosas en la iglesia. Le digo amén. Le digo gracias por hacerlo. Pero no se le olvide que el Señor dice: amado papá, amada mamá, en casa primero. Amén. Es tan potente esto, es tan potente que para ser testigos hasta lo último de la tierra, nosotros, por eso estamos desde Madrid, porque estamos yendo hasta lo último de la tierra, ¿sabes qué? Nosotros primero tuvimos que ver a nuestros padres, sus padres, mis suegros, siéndonos testigos en casa. Nos fueron testigos en casa y así dijimos: sí se puede. Por eso ahora podemos ir hasta lo último de la tierra. Podemos decírtelo desde camino de lo último de la tierra. Te lo podemos decir: oye, sí se puede. Porque lo hemos visto. Nos lo ha sido trascendido por nuestros padres. Ahora, la cosa, el mundo, te la quiere poner difícil. El mundo, cuando tú decides como papá, amén, voy a hacer eso. Cuando tú decides como mamá, amén, voy a mostrar a Jesús en mi casa. Voy a trascender el mensaje de Jesucristo a mis hijos. Cuando dices eso, el mundo dice: esto no me gusta. Por lo tanto, te lo voy a hacer difícil, dice el mundo. El mundo va a querer quitarte tiempo. El mundo va a querer robarte el tiempo. El mundo va a querer robarte las fuerzas. El mundo va a querer impedir que lo hagas en mi casa. Eso pasó mientras yo crecía. Y ocurre en muchas casas, no solo de nuestra ciudad, sino también de nuestro país, sino también a través de la tierra. A través de todo el planeta ocurre. De hecho, la UNESCO dice que la mayor parte de las problemáticas de casa suceden por cosas como las que te voy a contar ahora. Nací en la ciudad de Iquique, que está en una parte de nuestro país, por allá, por Chile, y nazco en una casa en la cual fui recibido por mi madre, pero no por mi padre biológico. Por lo tanto, crecí recibiendo el amor de mi madre, el amor de mi abuela, también de mi abuelo, pero no estuvo esa figura de mi papá, porque él se fue. Y es en ese contexto que mi madre viaja junto a mi abuela, viaja a Antofagasta, me llevan de Iquique hasta Antofagasta, escapando de estos problemas, queriendo sacarlos de nuestra vida familiar y tratando de dar a este hijo un mejor futuro. Futuro que no tenía la presencia de un padre. Y así fue por muchos años. Mi primera infancia estuvo marcada por la ausencia de un papá. Hasta que conozco a mi padrastro. Mi madre se junta con una nueva pareja, un hombre muy esforzado, al cual llamé papá, sigo llamando papá, porque es quien me ha criado y quien me ha dado tanto amor. Conocerlo a él fue maravilloso, porque fue un regalo de Dios. Que él llegase a mi vida fue suplir, más que suplir, fue requete contra bendecirme, versus aquello que me había faltado. No podría haber encontrado mejor padre que él. Y este padre me llenó de tanto amor a los 8 años, que es cuando lo conozco. Me llena de tantas caricias. Juega conmigo. Recuerdo horas de estar con él jugando con nuestras figuritas. Recuerdo muchas enseñanzas de él en su taller de construcción, su taller de mecánica.
Recuerdo que teníamos los días sábado un tiempo que duraba horas y era un tiempo ley en casa. Los sábados a las 9 de la mañana nos sentábamos en la habitación de mis padres frente a la televisión y veíamos un programa en un canal que se llamaba por ese tiempo Megavisión. Y estábamos ahí horas disfrutando, dialogando, conversando juntos sobre lo que estábamos viendo. Y luego llegaba la hora de almuerzo, nos íbamos a la cocina y seguíamos conversando de aquello, especulando de qué iba a pasar, opinábamos, nos reíamos. Me enseñaba, eran tiempos de padre e hijo, que duraban horas, me encantaban. Los recuerdo con tanta añoranza. Pero al diablo no le gustó esto. No le gustó que este hijo que había recibido de Dios este regalo pudiera ser suplido en aquello que le había faltado. Y empiezan a confabularse muchas cosas. Vivíamos como familia en una de las poblaciones más pobres de Antofagasta en ese tiempo. Pero aunque vivíamos en una casa que le faltaba, entre comillas, varias cosas, yo era el niño más rico de todo el mundo, porque tenía a ambos, tenía a mi mamá y tenía a mi papá. En especial habiendo conocido la ausencia de un padre, me sentía el niño más realizado por tener a mi mamá y a mi papá en casa. Sin embargo, con el tiempo, llega mi amadísimo hermano, llega a casa y mi padre dice: voy a buscar más recursos. Por lo tanto, voy a buscar un mejor trabajo que me dé más dinero. Tendré que estar menos tiempo en casa, tendré que estar menos tiempo con ustedes, pero tendremos una mejor calidad de vida. Y así lo hizo. Y con mucho esfuerzo nos dio una mejor vida. Al ver que esto resultó, mi padre dijo: entonces buscaré más dinero. Estaré menos tiempo en casa ahora, mucho menos, pero tendremos también más dinero. Por lo tanto, empezó a estar más ausente en casa. Y aunque en mi casa, junto a mi hermano, teníamos móviles, teníamos consolas, teníamos buena ropa, teníamos todo lo que se necesitaba y más, pero no teníamos ya a nuestro padre. Con el tiempo mi papá dijo: por lo tanto, si ahora busco entonces otro más, mejor todavía, y que me dé más dinero. Y lo hizo. A cambio, dejamos de ver a mi padre casi en la totalidad en casa. Mi papá llegaba del trabajo, como decíamos en nuestra familia, reventadísimo. Mi papá llegaba a casa, caía sobre el sofá, se bebía una Coca-Cola y luego encendía su computadora para seguir en casa haciendo cosas del trabajo. Ya no teníamos a nuestro papá, ni siquiera cuando iba a casa. Mi hermano una vez me dijo una frase que nunca voy a olvidar. Desahoga su alma, desahoga su corazón y me dice: extraño tanto esos tiempos en que podíamos jugar con mi papá. Las consecuencias fueron muy fuertes, en algunos ámbitos devastadoras en nuestra casa. Mi hermano, las consecuencias que tuvo fueron de tipo salud mental, desarrolló mucha ansiedad mi hermano. Mi madre empezó a desconocer a su esposo y mi padre ya no conocía a su esposa. Y yo perdí al padre que Dios me había dado. Eso es esclavitud y trae serias consecuencias para la familia. Como no tuve la presencia de mi padre en años tan importantes como la adolescencia, busqué llenar ese vacío. No quería ese vacío de nuevo. El vacío que tuve en mi primera infancia, no lo quería otra vez. Así que traté de llenarlo en fiestas, traté de llenarlo en lo que llamamos en Chile carretes, que son las fiestas desenfrenadas. Traté de llenarlo con alcohol, traté de llenarlo con cigarrillo, traté de llenarlo con pornografía, traté de llenarlo con tantas cosas que nunca llenaron nada. Solamente mantenían y hacían más grande el vacío. Hacer eso
no me devolvía el tener a mi padre. Con el tiempo, a pesar de todo eso, a pesar de que mi padre por años entregó su vida, fíjate, él nos dio su vida para que conociéramos a Cristo. Mi padre daba su vida para el trabajo y que hubiera dinero en casa, más dinero. Eso también le ocurrió al pueblo de Israel. Te pido por favor que puedas acompañarnos al libro de Éxodo, capítulo 1, versículos del 8 al 14. Dice así la palabra del Señor: Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también, Israel, se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y con todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Papá, mamá, esto es advertencia directa de la palabra de Dios. Cuando tú dices amén, a partir de ahora voy a mostrar a Jesús en mi casa, voy a trascender el llamado de Cristo a mis hijos, ten cuidado, porque Faraón puede decir: esto no me gusta, por lo tanto esclavizaré. ¿Y cómo esclaviza Faraón? Faraón esclaviza, dice acá, con dura servidumbre, dura. Acá dice con amargura. Acá dice con malos tratos. Mi padre, cada vez que llegaba mal del trabajo, decía: es que me amargan la vida, es que me tratan mal, me tratan duro, me maltratan, pero no importa, porque vamos a tener más dinero. El trabajo, mamá, el trabajo, papá, no se trata de amor al dinero, no se trata de ser esclavo de Faraón. Papá, mamá, el trabajo es bendición del Señor. El trabajo es un regalo que nos da Dios para tener más recursos. Pero es Dios quien nos paga el trabajo. Dice la palabra del Señor que el trabajador recibe frutos, recibe paga, recibe salario. Pero es Dios quien nos dice eso. No es el Faraón quien dice eso. Está en la palabra del Señor. Es parte de las promesas de Dios. Su padre, mi suegro, jamás nos enseñó que había que dar la vida por el trabajo. Nos enseñó que había que cumplir en el trabajo y cumplir bien. Porque el trabajo, como lo entendemos como regalo de Dios, lo cuidamos como regalo de Dios. Y como lo entendemos como regalo de Dios, el trabajo lo hacemos como para el Señor. Damos excelencia no porque nos creamos mejor que los demás. No hacemos el trabajo con excelencia porque amemos el dinero. Estamos llamados a hacer el trabajo con excelencia porque estamos agradeciéndole nuestro trabajo al Señor. Pero no estamos llamados a dar la vida por nuestro trabajo. Estamos llamados a dar la vida para hacerles de testimonio a Cristo. Estamos llamados a llegar a casa y, aunque me quede poco tiempo, darle Cristo a mis hijos. Aunque me quede poco tiempo, tener tiempo de edificación con mi esposa. Aunque me quede poco tiempo, tener tiempo de edificación con el esposo. Aunque me quede poco tiempo porque llegué tarde de la universidad, tener tiempo de honra con mis padres. Estoy llamado a ser un discípulo en casa que da testimonio, que da la vida para mostrar a Cristo en mi hogar. Es importante que sepamos por qué Faraón esclaviza. Faraón esclaviza
Primero, porque teme. El diablo te teme. Faraón temía del poder del pueblo de Israel. Por eso lo esclaviza. Faraón esclaviza porque teme de lo que tú puedes trascender a tus hijos. Tiene temor de que puedas enseñar a Jesucristo y más aún de que puedas enseñarle a tus hijos a enseñar a Jesucristo a otros. Faraón lo hace causando dolor, causando amargura y acomodándote en eso. Pero José, ¿cómo es posible que yo me acomode en eso? ¿Quién quiere ser esclavo? Para muchos suena contradictorio, ¿no? El pueblo de Israel era esclavo y el pueblo de Israel estaba acomodado en Egipto. Pero no es contradictorio. Porque en Éxodo 16, versículo 3, y en Números 11, versículo 15, el pueblo de Dios describe cómo estaban junto a las grandes ollas de carne. El pueblo de Dios describe cómo extraña el pescado de Egipto. El pueblo de Dios describe las comidas que tenían, pepinos, melones. Eso es en lo que Faraón te acomoda. ¿En eso estás cómodo, papá? ¿En eso estás cómoda, mamá? A cambio de eso, entonces no importa que no haya tiempo para Jesucristo en casa. Esto es tan grave, esto es tan terrible, que cuando tú decides vivir así, lo que se trasciende a tus hijos es esclavitud. Recién oíamos cómo los padres de mi esposa trascendieron el mensaje de Jesús a ella. Pero si yo soy esclavo, lo que voy a trascender a mis hijos es esclavitud. Por favor, recuerda cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Esclavizado a cambio de estas comidas. 400 años. Hay estudios que hacen un redondeo entre los 200 y 430 años. Eso es generación tras generación siendo esclavos. Si tú no haces algo en casa, si tú no empiezas a llevar a Cristo a casa, la trascendencia que va a ocurrir es de la mala. La trascendencia que va a ocurrir es la de la esclavitud. Y no estamos llamados a trascender esclavitud a nuestros hijos. Estamos llamados a trascender libertad, a trascender a Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres trascenderle eso? Transmítele a Cristo. Háblale de las maravillas que Dios ha hecho en su pueblo. Háblale de las maravillas que Dios ha hecho contigo, para que Él diga, yo también quiero esas maravillas. Pero, ¿cómo oirán si nadie va y les habla? Lo mismo ocurre en casa. ¿Cómo oirán si no les cuentas? El pueblo de Israel estaba en su condición de esclavitud y un día dijo, vale, está bien, amén, me voy. Vale, está bien, seguiremos a lo que nos está llamando Dios. Paso 1. Ese primer paso fue decir, dejo de vivir bajo el yugo de Faraón y empiezo a ir hasta lo último de la tierra. Y recuerda que lo primero que hay que hacer para ir hasta lo último de la tierra es ser testimonio, es dar la vida para hablar de Cristo en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. ¿Y cuál es el siguiente versículo que habla de esto? Y el tercer verso que menciona la frase hasta lo último de la tierra se encuentra en Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, no es una pregunta como veíamos antes, no es una sugerencia, no es un debate, no vino el Señor a ofrecer, si quisieras, no. Nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para los gentiles, pero primero en tu casa te he puesto por luz. Eres lámpara en tu casa, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Cómo voy a hacer salvación hasta lo último de la tierra si no soy salvación dentro de casa? Un día cuando tenía 10 años, llegué a casa llorando. Recuerdo que estaba muy enojada, muy frustrada, enrabiada, todo adentro contenido. Y cuando íbamos a casa con mi padre, le conté,
pero le conté lo que había pasado con enojo y no le expresé mayormente mi emoción o lo que sentía, pero sentía una rabia profunda. Me dijo, cuéntale a la mamá. Tenía pena, pero no quería soltarla ahí. Cuando llego a casa, subo las escaleras y la encuentro planchando. Me acerco y le digo, el niño no deja de molestarme. No entiendo por qué, me molesta por esto otro, me molesta por cualquier cosa, no entiendo por qué me molesta. Y no soy solo yo, molesta a todos. Todos están hasta acá con el niño y se ríen de las cosas que dice y ni siquiera son graciosas. Y estaba súper enojada. Rompo en llanto, mi mamá me abraza, me acoge, me da palmaditas en la espalda y espera un tiempo prudente a que me calme. Y una vez que me calmo, me mira a los ojos, me seguía las lágrimas y me dice, ¿sabes si tiene mamá o papá? ¿Sabes si el niño tiene al Señor en su corazón? Cuando llega a la casa después de un día largo en la escuela, ¿sabes quién está ahí esperándolo? ¿Quién se queda con él? ¿Quién lo recibe? ¿Qué hace cuando llega? ¿Estará solo? ¿Y si su papá trabaja todo el día? La tesis de mi madre para recibir su título de profesora de Estado en Biología y Ciencias fue caracterización y frecuencia de los estudiantes excluidos en la sala de clase, en el grupo escolar. Todas sus preguntas me hicieron pensar en el niño, en cómo se encontraría el niño y recordar lo que sabía. Jamás había visto a su mamá, sabía que su papá trabajaba hasta altas horas de la noche porque era dueño de un restaurante en el centro de la ciudad. El niño económicamente tenía todo, pero creo que tenía hermanos mayores, no vivían con él. Cuando lo iban a buscar al colegio, nunca veía ni a su padre ni a su madre, veía a una señora muy, muy mayor, que no sé si era su abuela o su cuidadora. Y el recordar todo esto me hizo ver o concluir que el niño debía sentirse muy solo, que es solo. Y además que debe costarle mucho aprender porque no pone atención en clase, le va mal en las pruebas, molesta todo el día, por lo tanto los profesores lo retan todo el día. Y la verdad es que empecé a sentir, se fue toda la rabia, se fue toda la frustración, toda la pena de por qué a mí me molestaba. Y llegó este profundo sentimiento de compasión y entendimiento por el niño. En esos momentos también recordé al dinosaurio y a su amiga intensa. Tan intensa que el niño llegaba y le respondía cosas feas que hacían llorar a la niña intensa. Y me acordaba de esto y ¿qué hacía el niño? El niño nunca se alejó de la amiga, el dinosaurio nunca la rechazó, nunca, por molestosa, nunca le agredió. El niño se acercaba y me hacía recordar todo lo que Jesús es y era y todo lo que había leído en mi Biblia ilustrada. La verdad es que nunca volví a mirarlo con molestia, ni con rabia, ni con ira, ni con pena, sino que con profunda compasión y comprensión. Por lo mismo, él nunca, más adelante, él ya madurando, no me molestaba más, no era pesado, no fuimos amigos del todo, pero cada vez teníamos más contacto, la madurez hizo lo suyo, terminamos trabajando juntos hasta el último año del colegio, hasta hoy incluso nos ponemos en contacto de vez en cuando para saber cómo está el otro. Tiene 2 hijas hermosas, se tituló de medicina, tuvo un tumor cerebral lamentablemente, el cual superó, pero él supo que estuvimos orando por él. Y hablo en plural porque en el colegio nunca estuve sola. En el colegio mi padre siempre estuvo ahí porque era mi profesor de biología. Y yo entré al colegio gracias a mi padre, entré al mismo colegio donde él trabajaba. Y desde muy pequeña, desde kinder, él estuvo ahí conmigo.
Él me llevaba de la mano, cuando yo salía de clases me iba a la clase con él a esperarlo, él estaba con sus estudiantes de secundaria, todos me conocían como la hija del profe. Y la verdad es que nunca había un padre distinto del profesor, siempre era él, el mismo. No me era difícil entenderlo porque cuando era pastor en su rol de pastor, cuando era profesor y cuando era padre en los distintos roles, siempre él fue igual, siempre igual. Su carácter nunca cambiaba. Carácter firme, disciplinador y disciplinado, divertido, empático, comprensivo y firme cuando lo necesitaba. Yo no vi a un padre distinto dependiendo del lugar. Todos sus estudiantes sabían que era pastor, por tanto, muchas veces los estudiantes del colegio iban en recreo a pedirle consejo. Y muchas veces las ovejitas de la iglesia que estudiaban biología y que no habían entendido algo, iban al pastor de la iglesia a preguntarle algún concepto de biología. Mi padre me enseñaba biología, me explicaba pasajes de la Biblia y me enseñaba a andar en bicicleta. Y aún hoy me sigue recordando cosas que he olvidado de biología, me explica pasajes que no alcanzo a comprender, pero ahora me enseña a estar en una de esas naciones que van en el pack de hasta lo último de la tierra. Él y mi madre como buenos profesores. Este verso es impactante y profundo respecto de la consideración que el Señor tiene de nosotros. Amén. Primero que todo nos manda y nos ordena, pero también Él nos ha puesto y nos ha establecido como lumbreras para nuestros hijos y para los demás que nos ven, con un solo y potente objetivo, que seamos de salvación para los otros. ¡Wow! ¿Cómo somos salvación para los otros? Como Isaías 61 nos cuenta, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, está sobre ti, porque te ungió Jehová, te ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a tu hijo que está llorando y que tiene pena, al hermano que algo le pasa que está extraño, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a liberar a tu hijo de la opresión que ha sentido porque un compañero en un curso lo molesta. Mi madre en esos momentos me liberó profundamente de la opresión, porque el diablo me había querido engañar haciéndome creer todas esas cosas que el niño me dijo, pero mi madre fue y rompió todas esas agresiones y para mostrarme, hey, el que necesita es Él, porque estas mentiras no son verdades, son mentiras del diablo y del enemigo, no te las creas, pero mira que ese niño sí tiene una necesidad profunda, porque no tiene a Cristo en su corazón y en su familia, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, a consolar a todos los enlutados, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Si en tu familia, si en tu hogar de pronto algo pasó, hay una atmósfera extraña, angustiosa, tú estás llamado a cambiar, a poner un manto de alegría, a reedificar las ruinas antiguas y levantar los asolamientos primeros, a restaurar las ciudades arruinadas, primero en tu casa, los escombros de muchas generaciones, Señor. Todas esas basuras, todas esas ciudades arruinadas. Investiga tu árbol genealógico, investiga qué ha pasado en tu raíz genealógica, que a lo mejor hay herencias que tú debes cortar, tú debes restaurar esas ciudades arruinadas y levantar los escombros de tus muchas generaciones. ¿Qué ha pasado con tu tatarabuelo, con tu bisabuelo? ¿Qué pasó en esas generaciones que se están marcando como herencia para las tuyas? Corta ahí todas esas iniquidades, esas esclavitudes, córtalas, porque va a impactar a tus generaciones si no haces nada. Así que te invito a que lo hagas. Sí, Señor. Trae salvación a tu casa, trae Sí, salvación a tus hijos, a tu descendencia, Amén. a tus generaciones constantemente. No es una cosa de un día, es una cosa de un vínculo potente con el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo yo recibo esa consolación para consolar a mis hijos, para facilitarles el camino, para llenarles, a través de este vínculo que sana, de la comprensión generosa, del cuidado incondicional, de la mirada atenta, de la escucha compasiva. Si todos dentro de las iglesias tuviéramos este concepto, esta claridad y comprensión del rol
en el que Jesús nos ha puesto y nos ha levantado como ministros del nuevo pacto, sacerdotes que llevan salvación y paz donde quiera que van. Si pudiéramos ser esos que animan y levantan a niños y adolescentes, a jóvenes y adultos, mujeres y hombres, mayores y bebés, que levantan al inmigrante, que levantan a la viuda, que levantan al que su hijo enfermó, que levantan y alientan a esos. El amor irradiaría en un constante fluir de manantiales, un fluir en ríos de agua viva, lleno de pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, que además son cuidadores amorosos y tutores de resiliencia, maestros de la enseñanza del respeto y del buen trato los unos con los otros, porque muchos han encontrado en la iglesia ese hogar amoroso y libre de agresiones que no tienen en sus propias casas. Lo hemos vivido que jóvenes abusados, que jóvenes agredidos, que jóvenes violentados han encontrado en la iglesia esta casa amorosa, esta casa que brinda cuidados, estos amigos, tutores y pastores que son esos padres y madres que han brindado ese amor que no han encontrado en otro lugar. La resiliencia es una actitud y una capacidad para hacer frente a la adversidad. Es por tanto un potencial de esperanza que facilita recursos para sobreponerse a las dificultades de la vida, incluso traumáticas. Es posible generar esto en la iglesia cuando los adultos se creen este rol y entregan esa afectividad y cuidado y esas posibilidades de encontrar nuevo sentido a la existencia, nuevo sentido a las experiencias. Eso es lo que hacía Jesús. Brindaba propósito de vida a cualquiera que se le cruzaba por delante. Si Pedro era un pescador, Pedro era solo un pescador y de ahí no miraba. Esto es mi metro cuadrado, voy en esta hora a lanzar la red, saco peces y eso es mi vida y nada más. Pero Jesús lo miró y dijo, aquí hay potencial de futuro, aquí hay liderazgo, aquí yo voy a levantar a uno que va a ser la roca de la iglesia y que va a mover y mover a muchos. Sí, Señor. Eso fue lo que hizo Jesús. Amén. Personas que son tutores de resiliencia porque generan conversaciones con los niños que les permiten encontrar nuevas posibilidades, nuevos significados a esas circunstancias que provocan sus sufrimientos. Esto permite que se elaboren todos los aspectos traumáticos de las carencias afectivas y el dolor de los malos tratos y el abuso, el dolor del abandono. Por eso el padrastro de José en su momento fue tan vital. Por eso ese niño José se sentía el niño más rico del mundo, porque de no tener una figura que con amor lo acariciaba y jugaba con él, pasó a tenerla mucho tiempo. Amén. Y muchos años. Eso es lo que pasa con un vínculo que sana. Hay una forma maravillosa de expresarlo. Hace falta un pueblo para criar a un niño. Así todo adulto está autorizado para corregirlo, para intervenir, para apoyarlo, para consolarlo, pero también para reñirlo. Siempre está rodeado de figuras a las que está vinculado. Puede ir donde necesita en el momento en que lo necesita, porque a donde mire ve líderes, pastores, amigos, adolescentes que están ahí para apoyar y para ser esos Jesús. Esos enviados a sanar, a salvar. Existen dos tipos de resiliencia. La primera corresponde a la capacidad de una persona de sobreponerse a los desafíos y adversidades de la vida gracias a que sus progenitores u otros adultos significativos han satisfecho sus necesidades, les han educado y les han protegido respetándoles como sujetos legítimos. Y el segundo tipo de resiliencia es la capacidad de una persona de sobreponerse a los desafíos de la vida gracias al apoyo afectivo y social de tutores de resiliencia, a pesar de haber vivido experiencias de malos tratos en el inicio de su infancia. Las personas que les tienden una mano solidaria y amistosa a estos niños son los tutores de resiliencia, son salvadores en el camino, responsables
sin saberlo muchas veces, del resurgir de cientos de niños y adolescentes a lo largo del mundo. Jesús era un tutor de resiliencia por excelencia, Sí, Señor. el maestro con la maestría sobre 100 de amor incondicional, el suplidor de vacíos existenciales como no hay otro, el Rey de Reyes y Señor de señores en cuanto a acoger al desvalido, el experto y perito en consolar a los abatidos y calmar las tormentas del alma, el que ha trascendido generaciones y hasta ha definido el tiempo que rige el mundo. La trascendencia es algo que sobresale. Cuando Dios no deja indiferente la vida del hombre y provoca transformaciones profundas. La trascendencia de Cristo en nuestras vidas nos cambia irremediablemente quiénes somos y quiénes vamos a llegar a ser, dándonos una proyección de futuro inquebrantable. Pero esta trascendencia, esta resiliencia, solo puede crecer en una relación profunda con papá, en un vínculo profundo con Dios, en un vínculo profundo de ti, Padre, con tus hijos. Tú, con tus hijos, puedes ser ese que trae salvación en la casa. A mis 20 años, cuando yo veía a mis padres predicar, oraba conversando con el Señor diciéndole: ¿cuándo yo voy a predicar? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Pero es porque yo veía a mis padres dar el mensaje de salvación y habérmelo dado a mí toda la vida. Es tremendo cómo puede trascender un padre y una madre en la vida de sus hijos. Deja huella, pero deja huella por cuanto lo han hecho toda la vida han estado ahí, toda la vida han marcado de forma distinta a través de este vínculo, a través de esta relación. Es el Señor con su amor que nos está enseñando a ir hasta lo último de la tierra. Nosotros estamos aquí en una de las naciones del PAC, como lo dije antes, del hasta último de la tierra, porque nuestros padres nos enseñaron cómo hacerlo a través de nuestra vida, a través de mi vida y a través de los años en que José estuvo dentro de la iglesia, creciendo y viendo modelos que le enseñaron cuál era el camino. Es así que podemos ir hasta lo último de la tierra, porque nuestros padres nos enseñaron cómo hacerlo. Queremos invitarte a que puedas orar con nosotros. Por favor, ponte de pie allí. Y más que ponte de pie, les invitamos. Pónganse de pie como familias. Y aquellos que estén solos, por favor, que sean integrados por otra familia. Amén. Mientras se van poniendo de pie, déjennos contarles que siempre hay esperanza. Así es. La hay. De hecho, mi padre, durante este tiempo que transcurre después, su hijo, yo, conozco al Señor. Y de esa forma el Señor también puede entrar a nuestra casa, puede entrar a nuestra familia. Y hoy en día mi hermano es un joven sanísimo. Amén. La ansiedad derrotada totalmente. Amén. En el pasado. Mi madre ha visto su matrimonio restaurado, conoce nuevamente a su esposo, y mi padre conoce nuevamente a su esposa. Y el vínculo entre padre e hijos fue sanado. ¿Por qué? Porque el Señor llegó a nuestra casa. Porque a este joven le fue trascendido el mensaje de Jesucristo por padres que no eran padres biológicos, pero eran padres espirituales. Así es. Y lo trascendieron. Y este joven lo trascendió a su casa. Bueno, hoy en día trasciende a Jesucristo. Amén. Trasciende el mensaje de Dios. Trasciende a tus hijos. Trasciende a tus sobrinos. Amén. Trasciende a tus nietos. Y algún día ellos también podrán decirlo. Señor, Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Declaramos, Dios, a cada una de estas familias y a cada una de las representadas también en los integrantes que están aquí. Por favor, Dios, familias libres. Amén. Libres de Faraón, Amén. libres de Así es. esclavitud, Así es, libres Jesús. para hablar de ti Amén. en casa.
Por favor, Dios, en casa, que hablen, que siembren, Señor, tu palabra en esa tierra que tú les has dado y que ya tienen, llamada familia. Amado Dios, declaramos, Padre, familias que trascienden, generaciones que te trascienden a otras y así sucesivamente. Amado Dios, no más silencio. Amado Dios, no más dualidades. Amada familia, deja de comer la comida de Egipto. Deja de llevarlo de Egipto a la casa que es pueblo de Dios. Amado Señor, gracias te damos por las generaciones y las generaciones de las generaciones, que por las decisiones que tomen hoy estas familias, serán generaciones que dirán, sí, iremos hasta lo último de la tierra, porque nuestros padres nos enseñaron cómo. Así es. Gracias, Padre. Gracias, Dios.